era mucho este tipo de acciones conjuntas. Así que por un lado, bueno, agradecer a Paula y al laboratorio, obviamente a Pierina Ferretti y a José Miguel Ahumada, que bueno, en un rato Paula nos estará presentando y que son quienes van a contribuir a la lectura que haremos hoy del libro. Y bueno, muy especialmente, muy cálidamente a Martín Arboleda, el autor del libro. Eh, Realmente estamos muy agradecidos de su propuesta, porque él nos acercó la posibilidad de editar este libro, de trabajar junto con él en los meses previos a la salida del libro, y bueno, también ahora, una vez el libro publicado, para nosotros, y esto es lo último que quería decir, para nosotros el libro de Martín, Gobernar la Utopía, es un libro que ocupa un lugar muy interesante dentro del catálogo. Eh, por un lado, todos los libros de autores latinoamericanos o argentinos para nosotros tienen siempre un valor especial. Eh, pero más allá de eso, también podría decir que este libro llega en un momento justo y se entra en relación y en diálogo con otros libros que venimos publicando en la editorial últimamente, y que por lo menos al interior de la editorial, un poco en broma, un poco en serio, lo llamamos algo así como un giro optimista o positivo dentro del catálogo. Pero bueno, tiene un poco que ver con la necesidad intelectual y política que venimos teniendo en el último tiempo de hacer algo que no es tan sencillo, que está, digamos, no limitarnos a una tarea crítica eh, de diagnosis, digamos, de lo contemporáneo, sino también buscar, por lo menos nosotros de nuestra tarea editorial y con los autores que estamos trabajando, también pensar, digamos, propositivamente, positivamente, y salidas o modos en que el trabajo intelectual puede trabar relación con la acción política y ayudar a iluminar horizontes en ese sentido. Y bueno, el libro de Martín dialoga con una serie de libros, como recientemente acabamos de publicar Terraformación, por ejemplo, de Bratton, bueno, varios que hemos sacado en este año que en algún punto van en ese sentido, el año pasado también. Y particularmente, si hay algo que nos atrajo del libro de Martín respecto a estas cuestiones, es que hace una propuesta sobre un ámbito o una materia de trabajo que a nosotros nos viene interesando tocar, que tiene que ver con la temporalidad, digamos, con lo que podría llamarse algo así como la cronopolítica, en el sentido de que ya en varios libros nosotros veníamos delineando y también trabajando en actividades, algo así como una crítica a un desarrollo, al desarrollo temporal, histórico, occidental, que nos viene mostrando quizás, o se viene manifestando como una línea de clausura, del cual a un desarrollo inexorable de la modernidad le sigue una posmodernidad, y lo que nos queda por delante es solamente lidiar con el fin del mundo, la extinción. Y el libro de Martín propone de manera muy interesante y que nos resulta muy cercana, distintos modos de alguna manera de hackear esa línea única del tiempo. Nos interesó desde un primer momento cómo Martín propone una vuelta al tiempo profundo e histórico del plan, digamos, el planeamiento. Eso nos pareció como, y esa, ya, digamos, ese retorno temporal y ese traer un tiempo pretérito, profundo, al presente y proyectarlo hacia el futuro, nos pareció una propuesta bastante arriesgada y necesaria y urgente. Y ya mismo la acción misma, digamos, del planeamiento, tal y como lo trabaja Martín, implica, digamos, también uno de estos hackeos temporales, ¿no? Un modo de bifurcar el presente ya en ese mismo acto de proyectivo del planear. Hay un modo de bifurcar ese camino único en el que parece dirigirse
muchas veces el tiempo y abrir a otros futuros posibles, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la lectura que nosotros hicimos de este libro, por lo que nos interesó, nos entusiasmó muy rápidamente y por lo que creemos que que es un libro muy necesario y que está teniendo unas lecturas muy entusiastas en este momento. Así que bueno, agradecerte nuevamente, Martín, por confiar en nosotros y por acercarnos tu libro a Caja Negra. Y le paso nuevamente la palabra a Paula para ya empezar con la presentación. Muchas gracias, Ezequiel. Creo que hiciste un súper buen como contexto, además de donde se ubica el libro de Martín en el catálogo de Caja Negra, del cual, bueno, la Fundación somos bastante fanáticos y yo en particular. Acá está el libro. Y ahora voy a darle el paso a Martín y quiero, a propósito de lo que decía Ezequiel, que me parece muy significativo respecto a como esta mirada propositiva, antes de darle además a nuestros invitados, que son Pierina Ferretti y José Miguel Ahumada, que van a tener ya su momento para la exposición y luego la conversación, una pregunta que aparece en la contraportada del libro, que es muy interesante. ¿Por qué no volver a disputar el diseño y ejecución de los planes e incluso el significado mismo de la planificación? Me parece que hacerse esas preguntas que parecen como fumar opio, como alguna vez se dijo acá en Chile, son muy importantes. Así que nada, le cedo la palabra a Martín para que nos pueda comentar sobre su libro. Muchísimas gracias por la introducción, Paula, y muchísimas gracias también, Ezequiel, por esa elocuente también introducción y contextualización del libro. En verdad, para mí es un verdadero honor que al libro le hayan dado un espacio en el catálogo ilustre que tiene Caja Negra, el catálogo de futuros próximos. Así que, bueno, estoy muy contento en verdad de poder hablar del libro hoy con ustedes. Voy a compartirles la pantalla porque quiero mostrar un par de diapositivas. Y quizás quiero empezar explicando un poco como la inspiración o como lo que llevó, la sensibilidad que llevó a la escritura del libro, ¿cierto? Y en las tesis sobre la filosofía de la historia, Walter Benjamin afirma que articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. Y es muy interesante cómo el concepto mismo de la planificación, que fue una de las ideas fuerza más importantes del siglo XX, no solamente de las ideas fuerza, sino uno de los mecanismos de gestión más importantes del siglo XX, surgió en instantes de peligro, ¿cierto? Primero, digamos, la primera planificación económica surge en los sucesos que siguieron el proceso de turbulencia socioeconómica posterior a la revolución bolchevique en 1918. Después, en el desmoronamiento económico impresionante de la Gran Depresión en la década de 1930, en el periodo de la posguerra con los programas de reconstrucción, la Marshall y además con todo el proceso de construcción de estados de bienestar que se dio en ese momento, ¿cierto? Y eso dio origen a distintos tipos de planificación, la planificación socialista en los en los países del bloque soviético, la planificación dirigista o keynesiana en los países europeos, la planificación desarrollista en los países latinoamericanos, ¿cierto? Uno podría decir que en algún momento del siglo XX gran parte de las economías del mundo se encontraban bajo un esquema de planificación estatal, ¿cierto? De planificación central estatal con distintos niveles de profundidad o radicalidad. Y obviamente pensar en la planificación, obviamente en un momento de peligro también es importante, o por lo menos en el momento en el cual nos encontramos, porque ya no es solamente, digamos, el problema de un posible auge del fascismo, de un posible proceso de desintegración social y económica, sino también la amenaza existencial que representa el cambio climático, ¿cierto? Como ante incluso la misma permanencia de la especie humana sobre la Tierra. Evidentemente estamos en un momento muy complicado y el libro lo escribí un poco con la aspiración de hacer esta pregunta, o sea, como de qué significa
esta figura histórica de la planificación, en qué momentos emerge, y además de tratar de mapear un emergente debate sobre la planificación, que como les voy a contar, hay un incipiente retorno de la idea de la planificación, hasta ahora todavía muy inicial, muy incipiente dentro de algunas tradiciones de la teoría crítica, dentro de algunos entornos de las militancias políticas y los movimientos sociales. Pero quizás antes de hacer ese recorrido, es interesante, yo creo que definirlo, como a qué nos referimos cuando hablamos de planificación. Y yo creo que dos elementos bien importantes que por lo menos hacen parte de cómo yo definí, como el libro define el concepto de planificación. Por un lado, y aquí haciendo un poco como en línea con lo que mencionaba Ezequiel, hay una dimensión temporal de la planificación, porque básicamente la planificación es una forma de asignación de recursos que opera de manera ex ante, ¿cierto? Y Ernest Mandel, en un texto clásico del 84, lo define de esa forma. La planificación no es una asignación eficiente de recursos, tampoco una asignación científica o incluso una asignación más humana. Es simplemente una asignación directa, ex ante. Y esto es en consecuencia lo opuesto de una asignación por vía de mercado. Obviamente esta dimensión temporal implica que la planificación es inherentemente prospectiva, se adelanta a sucesos y no solamente se limita a asignar a partir de cosas que son rentables en el presente, ¿cierto? Y por ende, digamos, una de las figuras paradigmáticas de la planificación es el plan quinquenal. En 1930, en América Latina fue el momento en donde se implementaron los primeros planes quinquenales. Argentina y México fueron los dos primeros países en hacerlo y después empezaron a implementar los planes quinquenales. Y en general también van más allá, o por lo menos la idea de que es ex ante, es que operan de manera como independiente de cualquier cálculo de rentabilidad económica inmediata, ¿cierto? La idea, por ejemplo, de definir un sector estratégico. No queremos vender cobre o café o soya, sino que queremos impulsar un sector que consideramos social y económicamente estratégico, como podría ser una industria farmacéutica endógena, industria, digamos, electrónica, y destinamos recursos a este sector, así en el presente no sea rentable, ¿cierto? Eso significa, digamos, a grandes rasgos, asignación ex ante. En segundo lugar, hay una dimensión espacial a la planificación, que implica construir una idea, una imagen, una representación de la economía, ¿cierto? Como un todo, y involucra una dimensión sectorial. Analizar qué sectores componen la economía y qué sectores queremos impulsar, qué sectores debemos de alguna manera hacer que se encojan o que cambien, digamos, su rol o importancia dentro de la economía. Entonces están estos dos aspectos, como vemos, digamos, o como lo vamos a ver, juegan un rol muy importante en visiones de planificación, no solamente históricas, sino visiones de planificación más recientes, ¿cierto? Otra de las cosas yo creo que importante mencionar es el hecho de que la planificación, si bien fue un concepto muy importante, entró en desgracia en algún momento del siglo XX, particularmente en los 70s, 80s, a partir a muy grandes rasgos, de dos grandes consensos que se instalaron. Por un lado, un consenso neoliberal que se puede como originar en el llamado debate sobre el cálculo socialista, en donde economistas de la Escuela de Austria impugnaron la capacidad o la posibilidad del socialismo, digamos. Para ellos, una economía socialista conscientemente planificada era inviable, no solamente, o sea, no por un argumento moral o político, sino básicamente porque era técnicamente imposible que una junta de planificación pudiera tener toda la capacidad de cómputo y de recopilación de información que requiere una economía extensa. Es decir, no es siquiera una cuestión ética o moral o axiológica, sino es básicamente por un problema de imposibilidad técnica. El mercado es el único instrumento de asignación de recursos que puede recopilar toda la complejidad de la información de una economía y hacer una suerte de cómputo racional, ¿cierto? Como del no consciente, pero racional del proceso de reproducción socioeconómica. En segundo lugar, si bien este debate del cálculo socialista se dio en la teoría económica, tuvo como un chorreo, un derrame hacia la epistemología de las ciencias sociales.
principalmente a partir de Karl Popper, que fue como la persona que, también miembro de la Sociedad Montpellerin, que de alguna manera dialogando con Hayek y Mises, escribió La miseria del historicismo en la década de los 50 y dijo básicamente que la planificación también es inviable porque es imposible construir una figura o una representación del todo, y por ende él propuso reemplazar esta ingeniería utópica, que él llamó ingeniería utópica de la planificación, por una ingeniería fragmentaria, ¿cierto? Porque dado que no podemos conocer el todo, tenemos que aplicar, digamos, ajustes graduales a políticas de educación, políticas de salud, políticas agrarias, políticas de comercio internacional, pero nunca tratemos siquiera de comprender la interacción de estos sectores o tratemos de intervenir en el todo, ¿cierto? Y de alguna manera el argumento de Popper acerca de la ingeniería social fragmentaria es bien interesante porque de alguna manera resuena con los enfoques de política pública que hoy tienden a predominar en los departamentos de ciencias sociales, en donde se enseña, digamos, a ver, digamos, las microintervenciones que hay, estudiemos políticas de salud, estudiemos políticas de educación, las pensiones, etcétera, pero en ningún caso preguntémonos o tratemos de construir una visión, digamos, más holística que nos permita entender la interacción entre estos distintos elementos. Y en ese sentido, Popper de alguna manera prefigura también lo que sería el segundo gran consenso que explica el declive de la planificación, y es el consenso posmoderno. Y sobre todo está el rechazo a los grandes relatos o a la totalidad. Bueno, Frederick Jameson ha escrito un montón acerca del problema de la totalidad y su relación con la filosofía postestructuralista, pero este rechazo a los grandes relatos, la idea, digamos, de que existe un proyecto emancipatorio como el socialismo, como la liberación nacional, como la democracia económica, incluso algo, digamos, un programa aglutinador, y que por ende también existe un sujeto histórico con la misión, con el acometido, digamos, de ejecutar o de llevar adelante este programa de transformación. Fue una idea que empezó a ser rechazada y por ende otro de los síntomas, digamos, fue el auge de una política de la identidad, ¿cierto? Donde ya en vez de esta suerte de gran proyecto emancipatorio entendido en sentido colectivo, entendido en sentido histórico, se fragmentó también en múltiples reivindicaciones y nichos, ¿cierto? En una suerte de política de nichos que es, digamos, muy sintomática por ejemplo, ideas no sé, que fueron muy importantes a principios del siglo XXI, como la idea de la multitud en autores como Hardt y Negri, y hoy en día estamos viendo, digamos, el regreso de una suerte de política de masas, ¿cierto? En contraposición a esta política de la identidad, y que es algo que ha empezado como a fracturar un poco ese consenso. De hecho, como el movimiento feminista, de acuerdo con Verónica Gago, en América Latina es una instancia de este suerte como de regreso de la política de masas, una política de masas que resuena mucho con la política de masas del siglo XX, pero que a diferencia del siglo XX presupone un sujeto plural, arraigado territorialmente en una multiplicidad de luchas, pero que no por ello, digamos, deja de ser masivo y que conjuga masividad con radicalidad. Y en la medida en que, bueno, empieza como a cambiar un poco el barómetro o como la sensibilidad política de los movimientos de izquierda, también empieza a aparecer un poco en el horizonte la idea de la planificación, ¿cierto? Entonces, en esta revista de teoría crítica South Atlantic Quarterly el año pasado salió un número especial dedicado al retorno de la planificación económica, con la portada un supercomputador, justamente haciendo un guiño a este antiguo debate sobre el cálculo socialista de Hayek y Mises, ¿cierto? O planteando la pregunta, ¿es posible hoy en día con las tecnologías existentes calcular de manera eficaz, precisa el proceso de metabolismo socioecológico? Es la pregunta que abre la revista. Por otro lado, en los movimientos políticos está también la idea de la intervención pública y masiva a gran escala, principalmente con la idea del Green New Deal, que fue muy importante hace un tiempo, ahora de alguna manera como que se ha vuelto más difusa,
pero estaba esta idea de que básicamente el Green New Deal como una suerte de política industrial que pueda descarbonizar radicalmente la matriz tecnológica, energética de un país y crear millones de empleos con este proceso de reconversión productiva. También desde el llamado Movimiento Nuevo Municipalismo es bien interesante cómo se han cuestionado, se han tensionado los protocolos de intervención y las ideas, digamos, más clásicas de la planificación, como una planificación que mira desde arriba, que es súper tecnocrática, y desde este movimiento han surgido visiones de planificación y de intervención pública que no solamente se elaboran desde abajo, sino que se elaboran, digamos, con comunidades abigarradas y variopintas, y en donde los movimientos sociales se disputan electoralmente las administraciones locales, y una vez en el poder hacen de estas administraciones locales lugares de experimentación con formas alternativas de la política pública. Y es bien interesante cómo el caso del nuevo municipalismo ha generado, digamos, como todo un parachoques contra el auge de la amenaza fascista, porque se genera una asignación de recursos mucho más precisa, hay como un contacto directo con la comunidad y se puede, digamos, responder rápidamente a las necesidades y sobre todo en entornos de crisis, ¿cierto? Como en la pandemia también ha dejado claro que las administraciones locales son espacios relevantes. La gran pregunta que se abre acá, y porque principalmente este debate se ha venido dando en publicaciones de habla inglesa, ¿cierto? Entonces otra de las preguntas que el libro trata como de formular o de dejar, digamos, abierta es cuál es el rol de América Latina en esto, porque América Latina tuvo una tradición muy rica, muy sofisticada, digamos, como muy dinámica de pensamiento sobre planificación económica. Obviamente se tiende a pensar, claro, estuvo la dependencia, la economía estructuralista, pero dentro de estos dos grandes bloques hubo como muchas tendencias, digamos, periféricas que tensionaron, que complementaron, y qué significa volver un poco a estas aspiraciones, a estas preguntas. Obviamente el caso del Proyecto 5 es un caso que ha tenido como mucha circulación internacional en el retorno del debate sobre la planificación. Y de hecho, acaba de salir un número especial de la revista Cuadernos de Beuchev que celebra los 50 años del Proyecto 5, muy interesante, en donde hay como toda una suerte como de lecturas desde la cibernética, desde las ciencias sociales, repensando el Proyecto 5. Pero yo creo que es bien interesante también preguntarse como qué hay atrás en los casos menos conocidos, ¿cierto? Y aquí podemos ver, por ejemplo, el esquema de planificación económica que propone Marta Harnecker, una socióloga chilena, en sus cuadernos de educación popular, ¿cierto? Es bien interesante como para ella el problema de la planificación era una cuestión de una pregunta acerca de cómo incorporar a las masas populares al proceso de toma de decisiones. Y también es bien interesante cómo representa el proceso de planificación en términos muy cibernéticos, ¿cierto? Como flujos de información que van desde las minas, que van desde las fábricas, y que después bajan, hay como una suerte como de bidireccionalidad entre la Junta de Planificación y los distintos espacios económicos. Obviamente como con todos los sesgos de género del momento en el que escribía Marta Harnecker, porque como pueden ver, la Junta de Planificación son solamente hombres. Entonces, claro, esto abre la pregunta de qué significa recuperar un poco como estos vectores y trayectorias y aspiraciones, digamos, del pensamiento radical sobre la planificación en la actualidad, ¿cierto? Y obviamente aquí hay como mucho, digamos, que decir al respecto. Y de hecho es tan rica la tradición de pensamiento económico radical en América Latina. Y otra de las cosas que llama mucho la atención es el hecho de que hoy en día estemos enfrascados en este debate que a mí me parece que yo creo que muy poco fructífero entre desarrollismo versus decrecimiento o posdesarrollo. O sea, como estas dos opciones como si fueran, digamos, las únicas dos opciones posibles. Por un lado, el desarrollismo como una aceptación acrítica del crecimiento capitalista, ¿cierto? Para, obviamente, impulsar alguna suerte de programas de redistribución, etcétera, pero una aceptación acrítica del crecimiento capitalista, ¿ya? Por otro lado, el decrecimiento como un rechazo mecánico del crecimiento capitalista y una suerte como de idea un poco pastoril de regresar un poco a una vida, digamos, premoderna, a una suerte como de vida en ecoaldeas, lo cual también tiene como ciertas complejidades.
Y yo creo que lo interesante acá es, digamos, y yo creo que aquí el conocimiento histórico puede ayudar mucho, los debates sobre la planificación, y quizás lo que es importante pensar y lo que se necesita es una economía política reflexiva y materialista del crecimiento capitalista, ¿cierto? Abramos la caja del crecimiento capitalista, veamos cuáles son sus lógicas de operación, su despliegue histórico, sus contradicciones inmanentes, y veamos cuál es este problema del crecimiento. Y me parece, yo creo que bien inspirador estar en presencia, bueno, hay toda una nueva generación de cientistas sociales que están nuevamente ocupando este terreno y empezando a disputar estos términos. Bueno, José Miguel Ahumada ha sido como uno de los autores que ha propuesto una economía política del crecimiento periférico, ¿cierto? Cómo se da el crecimiento en las economías latinoamericanas del sur global y cómo podemos abrir esta caja negra del crecimiento y tratar de entender sus lógicas, ¿cierto? Para poder pensar en un crecimiento alternativo. Y de la misma manera, bueno, investigadoras como Pierina Ferretti y más gente que está, digamos, en centros de pensamiento en donde se está pensando nuevamente acerca de la operación técnica de la economía y el problema de la distribución y la producción de la riqueza, que fue una pregunta que se abandonó por mucho tiempo, ¿cierto? Y yo creo que es una pregunta a la que se está volviendo nuevamente, y me parece que estamos en un momento muy estimulante para volver a esta pregunta, ¿cierto? Porque evidentemente la economía es demasiado importante para delegársela exclusivamente a los economistas, no es que tenga, digamos, como una querella disciplinar en contra de la economía, pero una de las cosas que nos enseña, digamos, la historia de la planificación, por lo menos en la región, es que era, digamos, un campo en disputa en donde participaban todos, no solamente los cientistas sociales de distintas disciplinas, sino las militancias también, ¿cierto? Entonces me parece, yo creo que muy, muy emocionante ver gente hablando nuevamente de política monetaria, de bancos centrales. Hay muchas ganas de entender el modelo de desarrollo, de pensar en el modelo de desarrollo. Y yo creo que lo que está en juego acá también, en tratar, digamos, de ir más allá de esta dicotomía entre desarrollismo versus de crecimiento, es justamente la posibilidad de avanzar hacia una modernidad alternativa. Y yo creo que también en la historia del modernismo latinoamericano encontramos intentos también como de salirse un poco como de estos debates binarios y pensar en un camino alternativo o no capitalista al desarrollo. Como lo planteó, digamos, Jacques Chonchol, el gran planificador agrario, para él, digamos, o eso fue, digamos, como un poco el objetivo de su obra, fuera pensar un camino no capitalista al desarrollo. Entonces, bueno, aquí, como ustedes pueden ver, aquí está la imagen de Elio Vitichica, que fue un artista de la tradición tropicalia en Brasil, de la época del modernismo latinoamericano, en donde también de la mano con estas teorías económicas ambiciosas y dinámicas y radicales, también coexistió una vanguardia intelectual y cultural que trató como de abrir los términos del debate, de no limitarse, digamos, a cuáles eran las opciones establecidas existentes y forjar, digamos, una vía más alternativa al desarrollo. Yo creo que esto es súper importante porque hoy en día se empieza a hablar nuevamente de política industrial. Entonces hemos visto, digamos, economistas superestrellas como Mariana Mazzucato hablando de política industrial. Y yo creo que sí, es bien importante hablar de política industrial, volver a hablar como de este tipo de mecanismos de intervención, pero yo creo que la política industrial debería ser solamente el comienzo, porque si bien la política industrial nos dice, digamos, cuáles pueden ser los sectores estratégicos para un camino distinto hacia el desarrollo, Déjame leerte mi cuento, no, por favor, Ada. Es más interesante un conservatorio sobre no el nos dice retorno nada. al gobierno político. Que alguien con el- Me demoró 2 minutos. se podrá silenciar. Ya. Ya, si bien una política industrial, digamos, nos da muchas claves, no nos dice nada, digamos, acerca de cómo amplificar y extender e intensificar la democracia, no solamente en la polis, sino también en el lugar de trabajo y también en el hogar, ¿cierto? De cómo digamos, la política industrial puede ser un mecanismo entre varios para amplificar y llevar, digamos, ampliar la democracia en la sociedad. Entonces yo creo que es un debate y una pregunta colectiva. Obviamente yo no tengo las respuestas, pero
pero yo creo que la cuestión de la planificación por lo menos nos da un terreno para empezar a discutir y a formular preguntas, que es muy interesante. Así que ese fue un poco el espíritu en el que escribí el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu presentación, bueno, por el libro. Creo que lograste de una manera muy increíble hacer una síntesis del libro, que creo que tocaste varios de los puntos relevantes. Para seguir profundizando en estos temas, voy a darle paso a nuestro primer invitado, a José Miguel Ahumada. Puedes levantar la manito, José Miguel, para que lo conozcan ahí, lo vayan a ver. Él es profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, es PhD en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Cambridge, autor de The Political Economic of Peripheral Growth, Chile in the Global Economy, del 2019, y coautor de la lección nórdica Trayectorias de Desarrollo en Noruega, Suecia y Finlandia, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica el año 2021. Así que nada, dejo a José Miguel con la palabra. Bueno, ¿me escuchan, cierto? Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por tener el privilegio de ser de los primeros de leer el texto de Martín y estar acá en la presentación de este texto, que yo creo que es bastante... yo creo que una de las primeras características es un texto muy valiente. Y yo cuando lo estaba leyendo me acordé de una cita de Keynes, y siempre me retumbaba mientras leía el texto, que una cita de Keynes de 1926, en uno de sus artículos probablemente más radical, ¿no? Sobre la autonomía, la autosuficiencia nacional, y él decía que el capitalismo internacional de los años 30 no era ningún éxito, no era inteligente, no era virtuoso, ni justo, ni capaz de proporcionar los bienes y servicios que necesitamos. Pero cuando nos preguntamos cómo reemplazarlo, nos domina la perplejidad. Y yo creo que en ese último punto, ¿no?, de la perplejidad que uno tiene cuando reconoce ciertos problemas que tiene el orden, pero comienza a pensar sobre su alternativa, en ese punto de la perplejidad donde yo creo que Martín toma el guante y acepta el desafío de tratar de reflexionar respecto a cómo salir de esa perplejidad. Y yo creo que uno de los puntos clave del texto de Martín es tratar de ver qué viene después de la impugnación, qué viene después del momento en el cual uno impugna un orden. ¿Qué pasa después del día en que se gobierna, por así decirlo? Y esa pregunta, yo creo que en el caso del contexto chileno, ha estado conspicuamente ausente. Y lo que hace Martín no es presentar como solución, como alternativa a esa perplejidad, no es enumerar un conjunto de políticas públicas. De hecho, el texto es bastante crítico respecto a la visión de excesiva énfasis a las políticas públicas, ¿no?, en el public policies, como se le dice en la ciencia política, sino que lo que busca es tratar de pensar un proyecto de transformación a una escala agregada, ¿no?, a una escala nacional. Y de hecho, en el último capítulo incluso llega a proponer una visión más internacional, ¿no?, un proyecto internacionalista de planificación. Y esa impugnación y la forma en cómo busca superar ese momento de impugnación y tratar de pensar respecto a la alternativa, lo hace Martín a través del concepto de planificación. Y eso es algo que es aún más radical. Y es aún más radical porque, por un lado, evidentemente, la tradición liberal que ha hegemonizado el debate político y económico desde los años mediados de los 80 hasta la actualidad, considera la planificación como precisamente el proyecto que condenó al fracaso a todo el siglo XX, ¿no? Digamos, era el proyecto que establecía ese camino a la servidumbre a gran parte de los países europeos, y que duda de los países de América Latina y de los que implementaron el intento desarrollista durante el siglo XX. Pero también parte importante, de hecho parte decisiva de la izquierda del año 80 y la reflexión intelectual del campo más heterodoxo también rehusó el concepto de planificación. O sea, en último término, la planificación había quedado en una especie de museo de la historia, ¿no? Y lo que hace Martín es tratar de desempolvar este concepto y ver qué tiene o en qué nos puede ser útil el concepto de planificación en el contexto actual. Y ahí donde yo creo que la pregunta que hay que hacerse es por qué Martín trae de vuelta el concepto de planificación. ¿Qué
qué es lo que tiene de emancipador esa categoría que ha sido tan desacreditada por gran parte del consenso político, tanto de centro-izquierda como liberal. Y yo creo que uno de los puntos que es bien interesante de lo que plantea Martín es de que la planificación tiene una densidad histórica particular, tiene un peso específico, muy concreto, y es la apuesta de tratar de coordinar, como dice Martín en el texto ex ante, la economía a una escala agregada. Y ahí, digamos, Martín establece todo, es muy interesante, ¿verdad? Hace toda una historia del concepto de planificación, desde los planes quinquenales, pasando por el debate del cálculo económico, hasta las experiencias más actuales, en el cual busca presentar la planificación, diferenciándola del concepto de políticas públicas y proponer esta idea de planificación como una forma de poder imponer una racionalidad sustantiva, ¿no? Como pone harto énfasis en el texto, a lo que de otra forma sería una mera racionalidad instrumental del capital, ¿cierto? Y en ese juego de tratar de presentar un proyecto que logre coordinar en forma racional el proceso político y económico, necesariamente el concepto de planificación se va a encontrar o va a chocar con la forma en cómo se han establecido los derechos de propiedad en la sociedad. Y es por eso, en ese choque político que la planificación necesariamente tiene, es que yo creo que es donde se deposita, creo yo, la radicalidad del concepto de planificación, a pesar de alguna de sus experiencias más regresivas. Y el segundo punto es que yo creo que este concepto de planificación permite superar dos polos dentro del cual la tradición heterodoxa en el campo de la reflexión teórica y la izquierda en el plano de la expresión política han estado siempre flotando. Entre, por un lado, una izquierda que durante mucho tiempo abrazó una especie de cambiar el mundo sin tomar el poder, como decía John Holloway por la década del 2000, pero también, y que por lo tanto corría con lo que fue una especie de fracaso estratégico, de no poder salir de la irrelevancia política a escala nacional con ese tipo de estrategia, pero también con una izquierda que si bien reconocía esa necesidad de tener una voluntad de presentar un proyecto a escala nacional, una izquierda que se enfrascó en esto que Popper, yo había usado Popper, pero que el texto de Martín tenía, esta visión de las políticas públicas como una mera técnica, ¿cierto? Que busca cambiar ciertos elementos concretos de un área sin alterar la escala nacional de política. ¿Okay? Entonces, entre esos dos polos, el concepto de planificación yo creo que tiene una particular vigencia y radical. Martín, perdón, José Miguel, que te interrumpa. Es que si todo el mundo puede estar silenciado, por favor, para que no hayan rebotes de sonido. Disculpa, continúa. Sí, no te preocupes. Y otro punto que yo creo que es fundamental respecto a la vuelta de la planificación que plantea Martín, es de que finalmente Martín nos dice, pero no nos engañemos, si finalmente la planificación sigue siendo la norma de las economías capitalistas contemporáneas. Detrás de esta idea de que el capitalismo corresponde a un espacio de intercambio de bienes y servicios en base a contratos libres y voluntarios, en el cual hay empresas precio aceptantes en base a bienes homogéneos, lo que existe son grandes unidades productivas que planifican centralmente gran parte del proceso productivo. Y aquí es donde, por supuesto, resaltan los ejemplos de Amazon, de Walmart, de Apple, de cómo esta empresa, a través del control de activos intangibles, ¿cierto?, enfrascado en derechos de propiedad intelectual, logra establecer vía diferentes mecanismos, franquicias, ¿cierto?, cadenas globales de valor, planificar gran parte del proceso económico, y en el cual gran parte del intercambio a escala global funciona a través de bienes intermedios, ¿cierto?, dentro de esta estructura jerárquica, si bien no de jure, sí de facto, que funcionan en la realidad. Y eso fue uno de los puntos que de hecho ya enfatizaba Ernest Mandel por allá por los 80. Entonces yo creo que ahí donde Martín nos dice la planificación ya existe, la planificación, lo único que hay que reflexionar es sobre quién está a cargo de la planificación económica, si son las burocracias privadas, si son las burocracias públicas, o si es posible pensar en una tercera alternativa de una forma de planificación democrática. Y en esa triada es donde yo creo Martín busca categorizar el presente que nos está tocando vivir, entre tres formas de planificación. La planificación propiamente del mundo empresarial, que ha cambiado, ha mutado, de hecho se ha hecho mucho más fuerte a través de la economía de plataforma, el fortalecimiento de las cadenas globales de valor, y el hecho que estas empresas, que son las que más capitalización tienen en el mercado bursátil, se tienden a concentrar exclusivamente en el control de estos activos intangibles, pero también en el rol clave que ocupan los propios estados, en el estímulo al desarrollo capitalista. Pienso en China y el rol del Banco del Desarrollo Nacional, en el fondo soberano que tiene China, SASAC, ¿cierto?, que controla a través de
control de acciones, ¿cierto? Y control en juntas directivas, parte importante de las empresas que salen a competir en el mercado internacional, en América Latina, por ejemplo. Pienso también en Estados Unidos, ¿cierto? Y todo el enorme ejercicio de política industrial que lo ha hecho a pesar de que promociona el libre comercio, ¿cierto? Entonces, finalmente, existe la planificación, está funcionando en diferentes planos. De hecho, yo me atrevería a decir de que la planificación ha estado en el corazón mismo del desarrollo capitalista. Cuando uno ve la forma en cómo se desarrollaron los países hoy desarrollados, fue a partir de un Estado con gran capacidad de coordinar inversiones, de subsidiar ciertas empresas, de establecer esto que Martín señalaba como la política industrial. Esto no es solamente un proceso de hoy día, sino de ya incluso del siglo XIX. Entonces, la planificación es una realidad. La planificación no hay que desempolvarla, sino que hay que tratar de entenderla a partir de los fenómenos que están sucediendo en la actualidad, ¿cierto? Ahora, en ese contexto que nos presenta de cómo funciona básicamente el motor económico-político actual a partir de estas diferentes formas de planificar, el siguiente paso que hace Martín, que yo creo que también es súper interesante y muestra un conocimiento súper profundo de la reflexión en el campo heterodoxo, es que empieza a reflexionar con diferentes tradiciones, con diferentes alternativas que hoy día están emergiendo en el campo de la reflexión teórica, pero también en la práctica. Establece un fuerte debate con el socialismo de mercado, ¿cierto? El socialismo neoclásico, las propuestas de un socialismo de planificación cibernético, las propuestas del decrecimiento, que algo señaló en su introducción, dialoga con el municipalismo, con la economía solidaria, con las propuestas de renta básica, y la engloba, ¿cierto? Con el keynesianismo, incluso con el desarrollismo, y la engloba y dice, bueno, a pesar de toda esta alternativa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué todavía seguimos perplejos cuando nos preguntamos respecto a qué viene después del día en que, ojalá, Dios quiera, ganemos? ¿Ah? ¿Qué es lo que viene después? Y ahí es donde se pone, el texto de Martín se pone particularmente crítico. Y una de las cosas que me gustó mucho es de que no tiene, por así decirlo, critica sin pelo en la lengua. Y eso no lo hace perder rigurosidad y nobleza al momento de reconocer las virtudes de cada una de estas propuestas que están en el debate de la izquierda hoy día. Y lo que plantea básicamente es de que una de las características que tiene gran parte de las tradiciones de izquierda hoy día, en cierta medida el municipalismo, pero lo salva un poco con estas propuestas de una plan de coordinación dentro del municipalismo a escala más regional, ¿cierto? Internacional también, pero parte, ¿cierto? El municipalismo, parte de las propuestas del decrecimiento, de la renta básica, de la economía solidaria, es que carecen de una visión estratégica a la hora de pensar cómo gestionar una economía a escala nacional, incluso a escala regional. Carecen finalmente de una voluntad de gobernar. Se pueden quedar en el acto de resistencia, pero no pueden dar el salto al acto de gobernar, entendiendo gobernar no como gestionar el orden dado, sino como tratar de imponer la voluntad, ¿no? de hacer política a partir de, justamente, gobernando la utopía. Y en esos puntos ciegos que tiene las propuestas que hoy día están dando vuelta en el campo de la izquierda, Martín busca decir, bueno, pero también hay otro tipo de alternativas que el socialismo más de planificación, ¿no? En el cual los critica a partir de una especie de fetichismo tecnológico con el aceleracionismo, y también al keynesianismo, al desarrollismo, porque a pesar de querer gobernar, lo hace sin incluir mecanismos de democracia y de participación. Y acá, como último punto, me está quedando poquito tiempo, me gustaría tratar de dialogar un poco con lo que plantea Martín. Yo pienso que es posible pensar, a partir del debate del cálculo económico, un socialismo que sea funcional, que sea democrático y que a su vez tenga el eje en la creación de valor. Lo podemos discutir posteriormente, pero yo estaba pensando en cómo superar el tema del cálculo económico y la eficiencia que tiene el sistema de precios para asignar recursos tomando las estructuras productivas como dadas. Y ahí yo creo que tenemos varias experiencias que nos pueden ayudar. Primero, pensar una especie de socialismo que esté vinculado a la planificación y que tenga la capacidad de presentar un proyecto a escala nacional con la voluntad de gobernar. Yo creo que hoy día están apareciendo muchas propuestas de fortalecer unos fondos soberanos, ¿cierto? Que puedan a partir del sistema financiero tener acceso a juntas directivas de grandes empresas, una especie de socialismo financiero, que les dé, por lo tanto, una participación al aparato público en diferentes grandes conglomerados. Tratar de impactar en el sistema financiero, que es el sistema nervioso de la economía capitalista, a partir de potentes bancos nacionales de desarrollo, ¿cierto? Que logren dirigir créditos hacia sectores, por ejemplo, de energías renovables, en los cuales el mercado no funciona al ritmo y a la escala necesaria para poder afrontar el caos climático, el desastre climático que tenemos en la actualidad. Pero no solamente eso,
sino también pensar, y esto lo plantea Martín en el texto, pensar formas de llevar la democracia a los grandes conglomerados. Hoy día la izquierda tradicionalmente se ha centrado en una política de estimular a los startups, ¿cierto? De poner esta idea de que la microempresa puede ser inherentemente dinámica, pero poco énfasis se le ha puesto a cómo gestionar democráticamente la gran empresa, que es donde están los grandes núcleos, los grandes resortes de la acumulación capitalista en la economía latinoamericana, bueno, en general. Y ahí yo creo que la idea de la codeterminación, la idea de participación accionarial de los trabajadores, como se intentó en el modelo sueco, en el programa, en el plan Rehn-Meitner, pueden ser experiencias históricas que nos pueden ayudar a cómo, a partir de estos grandes conglomerados que ya tienen una estructura planificada, poder meter en su propio seno, ¿cierto?, la democracia participativa y republicana, ¿cierto? Por lo tanto, vinculando esta perspectiva más pública y financiera, esta idea de codeterminación, junto a una caja de herramientas de políticas industriales, entre otras cosas a partir de empresas públicas, ¿cierto? Y tenemos mucha experiencia de empresas públicas que pueden colaborar en la creación de valor. Se puede generar ahí una triada que habría que pensar, pero que no excluye al mercado, sigue funcionando dentro del sistema de precios, pero como diría Polanyi, lo establece dentro de un orden institucional que lo conduce más allá de únicamente la ganancia capitalista de corto plazo. Y me quedaría solamente un último tema, pero lo voy a dejar por temas de tiempo para la siguiente espacio de discusión, que es el tema que me pareció súper interesante de cómo asociar este proyecto de planificación a la idea de la libertad social que plantea Mannheim y que reivindica también Martín, y que está yo creo, muy vinculado al resurgimiento del republicanismo como tradición dentro de la izquierda para traer de vuelta la libertad a nuestra vereda. Eso. Muchísimas gracias, José Miguel. Muchísimas gracias por ese respeto al tiempo y esa capacidad de síntesis. Creo que además pusiste puntos sumamente importantes y una dimensión contextual y una bajada a cuestiones ya como dándole carne a los planteamientos de Martín. Así que creo que vamos a tener bastantes discusiones interesantes para conversar. Ahora le voy a dar la palabra a Pierina Ferretti. Ella es socióloga de la Universidad de Valparaíso y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile e investigadora de la Fundación Nodo 21, que es un centro de pensamiento que busca contribuir a la articulación de la izquierda en Chile. Entre sus trabajos recientes se encuentra una selección de textos realizado en conjunto con Luna Follegati, para el libro Preguntas que hicieron movimiento, que reúne escritos y materiales archivos de la feminista chilena Julieta Kirwood, que se publicó en el 2021 por banda propia, y una serie de artículos sobre las revueltas populares en Chile. Así que le doy la palabra a Pierina. Eso. Gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, en primer lugar, saludarlas a todas y a todos los que están presenciando esta conversación y agradecer particularmente a Martín la invitación a conversar sobre su libro, agradecerle el prometeico trabajo que realizó en este libro. Es impresionante, digamos, en la cantidad de tradiciones, de discusiones que ordena y que propone. Este libro es un instrumento múltiple, ¿ya?, que puede dar pie a distintas conversaciones, a distintas escalas, con distintos interlocutores, y eso es muy, muy interesante. Es un libro, digamos, que no se agota rápidamente, al contrario, sino que abre y se desparrama en distintos sentidos, y eso digamos, es uno de sus potencialidades más fuertes, ¿ya? Y es impresionante la exhaustividad con que reconstruye ciertos debates y cómo hace dialogar a autores que van, no sé, de Mark Fisher a Silvia Rivera Cusicanqui, pasando por Trotsky, Mandel, Bolívar Echeverría, René Zabaleta. O sea, hay realmente un trabajo de elaboración y síntesis que es notable, que es muy interesante, que es muy original, y que es una de las cosas que más me gustó y que más placer me produjo, digamos, en la lectura, ver a todos esos autores y autoras dialogando, digamos, cuando no necesariamente habrían dialogado si es que Martín no los hubiera puesto a conversar como lo hizo. Así que, en primer lugar, gracias a Martín por el trabajo y por la invitación. Y también no quisiera perder la oportunidad de agradecer el trabajo editorial de Caja Negra, no solo de esta colección, Futuros Próximos, sino de todas sus colecciones. Yo soy una lectora fiel de su catálogo, así que espero con ansias ese futuro posible en que el trabajo asalariado desaparezca y de paso a formas de cooperación social más avanzadas, y así yo tener más tiempo libre para leer libros como los libros
que propone el catálogo de Caja Negra. Así que es un trabajo, viene a ser un trabajo muy notable, ¿ya? Ahora, sobre el libro de Martín, yo voy a compartir algunos ejes de lectura. Podrían ser otros, podrían ser muchos más, pero me voy a detener en ellos porque son los que más me han hecho pensar en el presente y en esta coyuntura política tan decisiva que estamos viviendo. Y es divertido porque creo que con la exposición de José Miguel nos vamos a complementar bien, porque los puntos en los que yo detuve mi mirada son bien distintos, y debe ser también por las cosas a las que nos dedicamos y por nuestras propias trayectorias, lo que lo hace también súper interesante. Habría que decir que el libro de Martín llega en un momento de fuertes turbulencias, ¿cierto? Como él mismo plantea, desde la crisis del 2008 asistimos a un sinnúmero de revueltas populares que han puesto en tensión la legitimidad del neoliberalismo, pero que no han logrado hasta ahora consolidar una ruta de salida sostenida en el tiempo. O sea, de todas las revueltas populares que hemos venido presenciando, protagonizando incluso, no se ha derivado una salida clara del capitalismo, y en muchos sentidos también se han reforzado las formas de poder neoliberal en sus lógicas más autoritarias y menos liberales, como podemos ver, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro. Esto a nivel global, pero a nivel local, este libro aparece en un momento también de particular relevancia. Todas y todos estamos todavía viviendo las resonancias del estallido, de la revuelta popular de octubre, que abre un nuevo ciclo político que, si bien ya se venía gestando desde comienzos de los años 2000, ahora termina de abrirse definitivamente y terminan de romperse los cerrojos antidemocráticos de la transición con algo que hace 15 años atrás nos hubiera parecido imposible e impensable, como cambiar la constitución de Pinochet de una manera democrática y por medio de una convención constituyente, como está aconteciendo, ¿ya? Entonces, el libro aparece en un momento así de sensible de nuestra historia, y donde por otro lado no solo está ocurriendo una convención constituyente que podría, por decirlo de alguna manera, constitucionalizar el camino de salida del neoliberalismo en Chile, sino que por otra parte, como no había ocurrido desde 1970, la izquierda puede llegar al poder, o sea, puede llegar a ser gobierno, un proyecto de izquierda, y eso pone como en urgencia una serie de debates que no siempre se dan abiertamente y no siempre se dan, y que este libro los propone. Por ejemplo, el tema de la pregunta de gobernar para qué. Para la izquierda en este momento se enfrenta al problema, ¿cierto?, de proyectar un gobierno de administración o de proyectar un gobierno de transformación. Un gobierno que administre con reformas cosméticas una crisis del sistema neoliberal, o un gobierno que sea capaz de llevar adelante y de impulsar las profundas transformaciones que la sociedad chilena ha reclamado. Ahora, este debate no se da tan abiertamente en las izquierdas que aspiran a conducir el Estado, pero como nunca es fundamental dar este debate. ¿Qué es la administración? ¿Qué es la transformación? Tener el gobierno, ¿para qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué rutas seguir para desarrollar las transformaciones que el país necesita? Pero por otra parte también la discusión sobre los actores sociales que podrían sostener y empujar transformaciones que no solo se realizan desde el Estado, sino que requieren actorías sociales robustas, la conformación de un nuevo sujeto popular que sea finalmente el que empuje y el que sostenga un proyecto de emancipación y un proyecto de transformación. Entonces son temas de los que no se habla tanto en el fragor de las discusiones del día a día en la Convención Constituyente y en el fragor de lo que son periodos de campaña, y que el libro de Martín pone y sirve para dar estos debates de fondo, que la izquierda no puede escamotear si es que realmente queremos ser una izquierda transformadora, un proyecto transformador. Son debates que no pueden eludirse, son debates incómodos, son debates que nos hacen revisar la historia críticamente, no solo el pasado, sino también el pasado reciente de estos 30 años de transición, ¿ya? La reflexión entonces de Martín se sitúa en un momento de tensiones y de paradojas, donde el neoliberalismo es impugnado, donde las revueltas populares no dejan de estallar en distintos países, y que sin embargo estamos lejos de algo así como el derrumbe del modelo que algunos vienen pregonando hace tiempo. Entonces me parece también importante destacar que el horizonte político que pone Martín es el horizonte nada más y nada menos que del autogobierno popular a nivel nacional y a nivel global.
un proyecto radical de redistribución del poder y de la riqueza socialmente producida, y es el proyecto de una modernidad alternativa, no de una contramodernidad, sino de una modernidad alternativa, barroca, abigarrada, chiqui, para hacer mención a varias de las matrices a las que hace reflexión el autor en su reflexión, ¿ya? Me parece también que es importante destacar que el autor vuelve a poner como temas que no están tan en la discusión cotidiana, como es esto del autogobierno popular. Es un largo proyecto, ¿cierto?, emancipatorio que por lo menos desde el siglo XIX viene fraguándose como esa posibilidad de que las masas, de que las y los trabajadores tomen el control de la sociedad, y eso es un largo debate, un largo tema y un largo horizonte que ha ido poniendo, digamos, el corazón a las luchas populares podríamos decir, desde la revuelta del 48 en el siglo XIX, o la Comuna de París, por cierto, la Revolución Bolchevique, por cierto, la Revolución Cubana, por cierto, todos los procesos emancipatorios del siglo XX estuvieron animados por este espíritu de lograr el autogobierno obrero, el autogobierno popular. Entonces, el tema de la planificación, que es como el eje que articula el libro, aparece en este horizonte, no como una cuestión tecnocrática, sino como un instrumento político, técnico, versátil, múltiple y plástico para avanzar en esta dirección del autogobierno popular. Y a partir de la discusión en torno a la planificación, el autor se plantea también el viejo problema que había sido abandonado por las izquierdas post caída del muro, que es el problema de la transición, no de la transición como la conocemos en Chile, ¿cierto?, la transición a la democracia, que fue más bien una continuación con ropaje civil de las políticas neoliberales impuestas por la dictadura, sino que de la transición a una sociedad postcapitalista. Ese horizonte, esa discusión de la transición, había estado por largo tiempo clausurado. La reflexión sobre la transición conecta subterráneamente con ricas elaboraciones que se produjeron, por ejemplo, en los comienzos de la Revolución Cubana, y que hayan un punto clave en el texto de Guevara, ¿cierto?, del socialismo y el hombre en Cuba, por poner un ejemplo. Se trataba de pensar entonces la transformación material y subjetiva, ese problema del hombre nuevo en una sociedad socialista. Hoy se trata de salir de medio siglo de modernización neoliberal sin pensar en volver atrás, sino en abrir horizontes de futuro, ¿ya? Y en ese abrir horizontes de futuro, la planificación aparece como un momento necesario. El autor parte de la constatación de que lejos de los ideologemas neoliberales, de esta exaltación de la catalaxia, ¿cierto?, de von Mises y de Hayek, asistimos al menos desde el 2008, pero podríamos decir que incluso de antes, a una planificación global para el rescate del capital de su propia crisis. En Chile tenemos larga experiencia en constatar que los ideologemas neoliberales poco tienen que ver con el real funcionamiento del sistema. Lejos de la reducción del Estado para el crecimiento del mercado, lo que tenemos en Chile es una trabazón extrema entre Estado y mercado. El Estado al servicio de la acumulación privada a través de exenciones tributarias o del subsidio a servicios sociales que prestan grandes empresas privadas. Pensar en la planificación en Chile es pensar también cómo desarmar esa sólida arquitectura que traba Estado y mercado, ¿ya? Ahora bien, ante la constatación de esta gran maquinaria de planificación global y local para el capital, el autor quiere recuperar a la izquierda y para una política radical la cuestión de la planificación. Me voy a saltar algunas cosas porque veo que yo voy en 10 minutos y me queda harto de lo que quería decir, pero me gustaría concentrar entonces la lectura en 3 elementos, ¿ya?, que me parecen centrales. Una es la crítica de Martín, o la necesidad que pone ahí de que las izquierdas tengan un proyecto de sociedad. Después, en la dimensión libidinal de un proyecto de superación del capitalismo, la cuestión libidinal, la cuestión del deseo me pareció fundamental en el libro, y es una cuestión que la izquierda ha descuidado mucho, y por eso en algunos lugares ha perdido, digamos, por esa incomprensión de que los seres humanos somos seres deseantes. Y la cuestión de la democracia y el poder popular, ¿ya? Voy a pasar rápido por el primer punto, que yo creo que es más comprensible. Digamos, hay una crítica en Martín a tanto a las izquierdas contemporáneas, digamos, las izquierdas progresistas del siglo progresista latinoamericano, en cómo fueron proyectos de administración que no lograron alterar y dejaron intacto el régimen primario exportador y también el orden de poder que esos regímenes producen.
¿ya? Hay entonces una crítica al progresismo y sus incapacidades, también una crítica a las izquierdas que han vivido cómodas en la marginalidad, cómodas en sus, digamos, rincones de poca o nula incidencia política, y eso me parece central, digamos, y que me parece que también es interesante como en Chile, a partir del estallido, muchos movimientos sociales reacios a la lucha institucional han tomado, digamos, y han dado el paso a la lucha institucional, y tenemos movimientos sociales en la Constitución, tenemos ambientalistas como gobernadores, y eso ha sido, digamos, esto es un momento importante en la política chilena, de cómo las izquierdas han ido superando la derrota en la que estábamos desde el 73 y tomando cierta delantera, tomando, digamos, la posta de no solo impugnar, sino también proponer modelos alternativos. Yo creo que Chile es un laboratorio interesante en eso en este momento, ¿ya? Entonces voy a saltar a la cuestión del deseo, porque me parece que uno de los elementos que todos son muy potentes, pero que pone debates que sí no están a la orden del día en las izquierdas, es la cuestión de la necesidad de crear y movilizar nuevas formas de deseo. Martín critica el ascetismo lúgubre pastoril de las izquierdas más tradicionales y sostiene que después de 3 décadas de neoliberalismo y de una pandemia que ha devastado la estabilidad material y psíquico-afectiva del cuerpo social, instalar una política de la prosperidad tal vez sea una de las tareas más urgentes en la agenda. Habla también de la creación, de la necesidad de crear un hedonismo alternativo. Esto me parece central, porque un proyecto alternativo no puede, por lo menos en el siglo XXI y con todo lo que ha pasado desde el siglo XX en adelante, y en este momento, digamos, de desposesión neoliberal, un proyecto alternativo no puede descuidar la dimensión deseante, so pena de convertirse en un mero esquema burocrático, incapaz de crear imágenes de felicidad, imágenes de vidas deseables. Ideas como la democratización del goce y del placer, la idea de un nuevo vitalismo son elementos necesarios para un proyecto de izquierda del siglo XXI, porque en ese elemento el capitalismo del siglo XX y de comienzos de este siglo ha ido muchísimo más lejos en su capacidad de crear imágenes de vidas deseables, imágenes de felicidad, modelos de vida. Así que en esto hay un llamado, y me parece muy importante cómo Martín encuentra en el movimiento feminista y en algunas ramas del movimiento ecologista nuevas formas de producción de deseo y de disputa o de politización del deseo. Dice por ahí que uno de los elementos que se destacan de los nuevos movimientos populares es su pretensión de recuperar la antigua aspiración modernista por politizar el deseo. Considera allí el movimiento feminista latinoamericano como uno de los ejemplos más ilustrativos de esta política libidinal, que pone en el centro la capacidad deseante, ¿cierto? Nos mueve el deseo, es una de las consignas más fuertes del feminismo contemporáneo. Claramente no propone el libro una mirada ingenua sobre el deseo, ¿cierto? Se puede desear la libertad y la justicia como se puede desear el fascismo y la aniquilación del otro. Por eso es tan importante que las políticas del deseo emancipatorias, como las que propone el feminismo o ciertas ramas del ecologismo radical, sean parte de un proyecto de izquierda. Y que me parece que esa dimensión debiera ser integrada a las izquierdas contemporáneas que se proponen proponer al conjunto de la sociedad modelos de vida, no solo modelos de producción, sino modelos de deseo, modelos de goce, modelos de placer. Y me parece que en ese punto el libro va mucho más lejos de lo que muchas izquierdas en este momento están planteando. Voy a dejar hasta acá porque estoy ya en 16 minutos. Queda pendiente el tema de la democratización del poder, que quizás es algo que podríamos retomar en la conversación. Y bueno, termino agradeciendo nuevamente a Martín los puntos que pone. Anoté tantas cosas que no alcancé a decir todo lo que hubiera querido, pero es porque el libro también es muy estimulante y dialoga muchísimo con los problemas y dilemas que las izquierdas tenemos hoy en Chile. Pierina, muchas gracias. Sí, la idea es que ahora tengamos una instancia de conversación. Yo creo que, como tú dijiste al comienzo, si bien tú perdón, José Miguel vieron el libro desde lugares o desde puntos distintos, se complementan súper bien, en el sentido de que creo que quizás para abrir la discusión propongo a Martín, porque creo que ambos sí coinciden en cómo esta mirada
y que Martín también lo dice en su presentación, respecto a la mirada histórica, por ejemplo, de un concepto como el de planificación, cómo esa mirada histórica nos sitúa en un contexto, y nos vamos a hablar de un concepto a partir de un contexto en particular, y cómo eso tiene que ver con los proyectos de izquierda que están que están en el debate. Y ahí, bueno, creo que lo que Pierina comentaba respecto al aspecto libidinal y efectivamente al concepto de hedonismo alternativo, o José Miguel cuando hablaba de las libertades sociales, son cuestiones que me parecen fundamentales. Entonces quizás partir por ahí, por el contexto actual, y cómo eso se engancha en tu reflexión, Martín. Sí, bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias, José Miguel y Pierina, por estos comentarios tan incisivos, tan estimulantes, en verdad. Como que son temas que a mí me parecen, digamos, fascinantes y que quizás no estuvieron tan profundamente desarrollados en el libro, pero es algo sobre lo que yo también he venido pensando mucho y quiero, digamos, seguir trabajando un poco sobre el tema, digamos, de lo que mencionó José Miguel al final de lo de Mannheim, la libertad social y republicanismo, ¿cierto? Como que me parece muy interesante hacerse la pregunta acerca de cuál es la arquitectura institucional, jurídica institucional, que podría permitir el despliegue de la libertad social y sobre todo el despliegue, digamos, de las capacidades de las personas, como decía Pierina, entes, como individuos deseantes, ¿cierto? ¿Qué tipo de forma estatal, institucional puede permitir eso? Y me parece, yo creo que bien interesante que, bueno, José Miguel haya mencionado el tema del republicanismo, porque hay todo un debate que a mí me parece que es bien estimulante hoy en día dentro de la teoría política acerca de la figura del regreso un poco del republicanismo, de un republicanismo plebeyo que de alguna manera tome las instituciones de la democracia representativa, pero las desborde, ¿cierto? Como que incorpore públicos diversos, heterogéneos, y sobre todo, una de las dimensiones importantes de la tradición del republicanismo radical, por lo menos desde como yo lo veo, es como recuperar y reivindicar esta idea, digamos, de la virtud cívica, ¿cierto? Como de cuál es el rol del individuo en la creación, digamos, de este orden económico, político, alternativo, ¿cierto? De qué manera podemos vincularnos a la vida pública, cívica, y buscar, digamos, conectarnos como con este proyecto, ¿cierto? Y es bien interesante cómo aquí también hay una trayectoria histórica importante, porque claramente el proyecto truncado, violentamente truncado del gobierno de la Unidad Popular, fue un proyecto republicano. O sea, ellos no digamos, como que se alejaron un poco de la ortodoxia, digamos, más consejista, por decirlo así, o de democracia directa, ¿cierto? Para la UP, digamos, el camino de la democracia directa era un camino peligroso, el camino del consejismo, digamos, era peligroso, porque básicamente lleva inevitablemente al gobierno de vanguardias y de grupúsculos iluminados que imponen su voluntad a los demás. Entonces es necesario, digamos, un sistema de frenos y contrapesos que logre frenar, digamos, la acumulación de poder político, económico, de distintos grupos de la sociedad, y así de alguna manera garantizar una libertad que no sea solamente formal y ante la ley, sino una libertad real, ¿cierto? Y cómo digamos, en la experiencia de la UP había un proyecto también de ver el republicanismo no solamente como un instrumento para ampliar la democracia, digamos, de participación política electoral, sino la democracia en el lugar de trabajo, ¿cierto? De cómo permitir esta posibilidad, digamos, de que las personas pudieran sentirse partícipes de su propio proceso productivo. Y la gran pregunta ahora es, claro, como lo planteaba José Miguel, ¿cómo poder hacerlo no solamente a nivel micro, digamos, en las cooperativas, porque hay un movimiento cooperativista y de economía solidaria importante en América Latina, una tradición importante que ha hecho, yo creo que, aportes bien interesantes a pensar, digamos, las cooperativas y eso, pero la pregunta es, ¿qué pasa con las corporaciones grandes, con los sectores estratégicos? Un aeropuerto, por ejemplo, ¿podría un aeropuerto funcionar, digamos, a través de un esquema de gestión
colectiva o cooperativa, de qué manera se puede como transformar un puerto, por ejemplo, de tal manera que la ciudadanía se sienta interpelada, se sienta partícipe, y que también la riqueza pueda circular dentro de las mismas comunidades y no se vaya, digamos, a entidades, digamos, financieras ultraconcentradas en algún lugar oscuro del mundo, en un paraíso fiscal, sino que el dinero, digamos, circule de manera como más localizada y territorializada. Y yo creo que esa es una pregunta bien importante y me parece como bien estimulante pensarlo desde la perspectiva del republicanismo. Yo creo que también el tema de la Convención Constituyente ha abierto la pregunta acerca de la democracia directa, digamos con lo que pasó con la lista del pueblo, que como abre la pregunta acerca ¿son necesarias las estructuras partidarias o no? Y en fin, hay como, abre una pregunta interesante y un debate acerca de consejismo versus un proyecto más republicano. Y esto también tiene que ver con la dimensión libidinal. O sea, yo creo que una de las cosas, digamos, más importantes que a mí me parece que han surgido del movimiento ecosocialista es como esta idea, digamos, del lujo público, ¿cierto? Como de reivindicar no solamente la idea de lo público, sino la idea, digamos, más libidinal y de disfrute conectado con lo público, la idea, digamos, de lugares de esparcimiento, de lugares de encuentro, de consumo colectivo, ¿cierto? Parques, sitios de espectáculos deportivos, etcétera, y cómo eso puede, digamos, informar el diseño institucional como en múltiples ámbitos. Así que eso, o sea, es un tema que a mí me parece, yo creo que fascinante pensar, y yo creo que es importante pensar en la idea de lujo público, instalar, digamos, como una idea, una agenda de lujo público, de disfrute colectivo, y claro, también en conexión, digamos, con la cuestión acerca como de la república y la democracia, sobre todo en estos momentos en que la democracia vemos que se encuentra en peligro, o sea, sí, así que... En ese sentido, Martín, porque estamos en este momento en que probablemente hay un consenso generalizado respecto a que la democracia es el sistema de gobierno. Sin embargo, la democracia está como en peligro, es como una paradoja, ¿cierto? Y ahí, a propósito de lo que plantea Pierina, y las preguntas van en ese sentido, es cómo podemos llegar a concebir realmente que esta, no sé, comunión o este vínculo entre deseo y movimientos sociales son necesarios, porque finalmente es el deseo el que no, como dice Pierina, es un efecto, y es el que nos moviliza. Entonces, ¿cómo concebir ese vínculo? No sé si le podríamos dar ahí una bajada más contextual, quizás. Sí, qué interesante pregunta, Pablo, y de hecho quiero mostrarles a ustedes la última lámina que no pude detenerme tanto en ella, pero aprovecho con tu pregunta para poder mostrarles. Esta es una obra de Laszlo Moholy-Nagy, que fue uno de los artistas, digamos, más emblemáticos del movimiento Bauhaus en Alemania, ¿cierto? Y es bien interesante cómo el movimiento Bauhaus tuvo como su principal aspiración la idea de que el arte y la experiencia estética y artística no debería ser o no debería limitarse a las élites y a las personas, digamos, con altos recursos, sino que el diseño, el arte y la estética deberían masificarse, y que el arte debería preocuparse en la fabricación y en la circulación de objetos bellos de diseño, útiles, que pudieran usar también las grandes sectores como del pueblo. Y en ese momento también es interesante cómo se está empezando a rescatar un poco cómo había, o sea, la agenda, digamos, acerca del bienestar, cómo era un tema que atravesaba distintas discusiones que se dieron en la construcción justamente, y yo creo que no es, digamos, coincidencial que el estado bienestar se llame estado bienestar, ¿cierto? Como que realmente estaba el problema del bienestar entendido en términos bien holísticos, y por ejemplo el rescate de este texto póstumo nunca publicado de Henry Lefebvre sobre una arquitectura del disfrute, por ejemplo, que fue publicado muy recientemente, pone de manifiesto eso, ¿cierto? Como la idea y Lefebvre también se hace esa pregunta, o sea, ¿por qué, digamos, si la socialdemocracia
instala el problema del disfrute, ¿por qué no podemos ampliar, desbordar esta idea del disfrute y no sé, cómo pensarlo, digamos, en lugares de vacaciones para personas que no tienen capacidad de costearse unas vacaciones, tiempo libre, ¿cuál es la importancia que le vamos a dar al tiempo libre en la construcción, en el diseño de espacios urbanos? Y es bien interesante cómo, bueno, en el caso de América Latina, hace poco presentamos en el UDP un libro que se llama Hungry for Revolution, en donde el autor, un historiador, Joshua Frank String, mostró cómo la agenda de nutrición popular fue una agenda fue como, digamos, uno de los horizontes que guió la construcción del estado de bienestar en Chile desde el Frente Popular, después de la Gran Depresión y después con el auge y declive de la Unidad Popular. El tema de extender el consumo a las masas populares era una preocupación importante dentro de la planificación económica de ese momento. Entonces vemos cómo, digamos, a través de distintos momentos de la historia está esta aspiración de hacer esta conjugación un poco, como Susan Bookmore lo plantea en su libro Mundo Soñado y Catástrofe, en donde la utopía de masas se vuelve un corolario lógico de la utopía personal, ¿cierto? De cómo estas visiones de sociedad también interpelan al individuo en sus fibras más íntimas, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es algo que yo creo que es una tarea pendiente y que yo veo, por lo menos, no sé, me interesa mucho, por ejemplo, el tema del decrecimiento, que el decrecimiento ha sido criticado precisamente por su incapacidad de activar ese tipo de pulsiones libidinales por el diseño, por lo nuevo, por lo extraño. Así que sí. Y obviamente por el contrario, en el movimiento feminista está como todo lo contrario, como de abrirse, digamos, hacia las posibilidades inusitadas que da una política del deseo, ¿cierto? Sí, bueno, me parece que es súper interesante, aparte de esto último, que a propósito del decrecimiento que está, claro, de tan mala publicidad, digámoslo, de alguna manera, también como que en términos de manifestación estética, como un lugar de detención, ¿cierto? Como que estamos en este constante flujo de capitales y de movimiento y pareciera que detenerse fuese un pecado mortal. Entonces ahí siempre, bueno, pero luego tenemos escenas como las de las migraciones que nos llevan a la detención misma, a lo real. Y quisiera como para tomar aspectos que comentó José Miguel y también Pierina, a propósito del último tema que ponía Pierina de la democracia y poder popular, me parece que ahí quizás podríamos ahondar un poco en este aspecto del libro, en relación también a esta como republicanismo al que tú haces mención, y también a las estructuras de poder, son o no necesarias los partidos, no los partidos, y cómo eso se podría configurar en un futuro o en un movimiento social. ¿Cómo podríamos empezar a pensar estas nuevas estructuras? Sí, o sea, espera, no sé si entendí bien tu pregunta, o sea, ¿cómo pensar sobre el problema como de la democracia y el poder popular? Claro, ¿cómo pensar efectivamente, cómo pensar ese problema de democracia y poder popular frente como al contraste que puede ser la necesidad o no necesidad de tener ciertas estructuras jerárquicas, ciertas estructuras de poder, ciertos conductos, etc. Sí, sí, es muy interesante ese punto, Paula, muchas gracias, porque de hecho uno de los, como claro, como uno de los, porque por un lado, claro, el individualismo metodológico, como bien sabemos, es, digamos, uno de los grandes legados de la transición neoliberal, ¿cierto? La idea de que el consumidor, digamos, es soberano, de que el átomo, el núcleo elemental del mercado es el individuo racional, ¿cierto? Que como que busca beneficios, evita perjuicios, etcétera. Y eso ha tenido, digamos, un corolario lógico también, o un correlato, por decirlo así, de acuerdo con Jody Dean, en el hecho también de que dentro de la política de izquierda también se ha pensado que las prácticas individuales son un fundamento, o como decía José Miguel hace un rato, como cambiar el mundo sin tomarse el poder, ¿cierto? Como que eso fue un poco como el sentido común que informó, digamos, el pensamiento
crítico e incluso, digamos, los proyectos políticos transformadores durante los 90, la primera década del siglo XXI. Y yo creo que lo interesante digamos, que estamos viendo el resurgimiento de nuevas formas de colectivismo, ciertas formas de aproximarse al colectivismo, ¿cierto? Como hemos visto cómo crecen, digamos, las organizaciones políticas, sindicales, como, bueno, José Miguel ha mostrado en el libro de la lección nórdica, todo el cambio productivo que haya se dio a través de un ensanchamiento y un crecimiento importante en las organizaciones sindicales, y de qué manera se puede como pensar nuevas formas de organización política popular, y esa pregunta yo creo que es muy importante, ¿cierto? Y como discutirlo, y sobre todo el tema de la autoeducación popular. O sea, yo puse también la ilustración de Marta Harnecker acerca de este esquema de planificación económica que ella pone, porque fue muy bonito, digamos, el proyecto que inspiró a ella con estos cuadernos de educación popular, porque justamente estaban orientados, digamos, a tener una discusión cívica mucho más allá, digamos, de los espacios universitarios, mucho más allá de los espacios de élite, de que las personas pudieran leer acerca de ya qué es la democracia económica, ¿cierto? ¿Qué es el autogobierno obrero? ¿Qué es, digamos, la participación política? ¿Por qué la democracia representativa es importante? Porque es importante. Entonces yo creo que hacer, digamos, ese esfuerzo de educación popular, yo me imagino que está el espacio para que aparezca, digamos, una nueva Marta Harnecker hoy en día, y como que reinstale un poco el proyecto de la educación popular. Yo creo que por eso es interesante volver al pasado y ver estas biografías y estas historias de vida tan impresionantes y tan inspiradoras como fue Marta Harnecker, ¿cierto? Yo creo que además que ella es una persona, digamos, que dentro de las teorías de la dependencia y eso quedó un poco como por fuera del espectro, pero sin duda fue una persona excepcional, y yo creo que su proyecto tiene como mucha relevancia hoy en día, y esa es la pregunta. ¿Cómo podemos llevar estos debates sobre republicanismo, sobre democracia económica, sobre autogobierno popular, obrero, a que se discuta, digamos, ampliamente? Yo creo que la Convención Constitucional tiene un rol en eso, pero yo creo que el tema de la Constitución sigue operando, digamos, todavía a un nivel muy simbólico, digamos, la Constitución tiene un rol, digamos, más simbólico acerca de en qué mundo queremos, en qué país se quiere vivir, pero yo creo que también es importante hacer un ejercicio, digamos, de educación, digamos, más acerca de la cuestión, digamos, económica, volver a reclamar el tema de la economía, que no sea solamente el ámbito de los economistas, así que eso, sí. Sí, me parece fundamental esto último, porque efectivamente nos damos cuenta que cada vez los problemas ya no son ni siquiera interdisciplinarios, sino transdisciplinarios. Así que me parece que ahí hay una cuestión súper puntual. Para ir cerrando, porque me parece que la conversación está muy interesante, me gustaría saber y darle la palabra a Pierina y a José Miguel, si quieren complementar algo o comentar algo de lo que Martín ha dicho ahora. O sea, José Miguel, quizá, ¿tienes algo ahí que se te quedó en el tintero? Bueno, sí, bastante. Es que, como decía Pierina, digamos, el libro se puede abordar desde tantas perspectivas que es como para estar la tarde entera conversando del libro. Solamente como anécdota, Martín, mi primer texto que yo leí de política fue Concepto elemental del materialismo histórico de Marta Harnecker, ¿eh? Que después tenía preguntas, tenía como ejercicios con compañeros, ¿no? Sí, es un gran libro. Lo tengo todavía guardado con mucho cariño. Solamente, digamos, hay muchos temas, pero solamente abordar quizás el último punto del republicanismo. Yo creo que como tarea en las fuerzas de izquierda, yo creo que se puede derivar también del libro de Martín, son, yo creo, básicamente dos, ¿no? La idea de la reivindicación de la planificación como un punto que logre superar los puntos ciegos que tiene esta visión más de políticas públicas que tiene cierta parte de la izquierda, y que tiene toda una parte también de la reflexión disciplinaria que Martín es muy, muy crítico, y el cual yo comparto completamente en uno de sus últimos capítulos respecto a ese punto, y también el tema de la quizá excesiva énfasis en el tema de la resistencia, sin pasar a la escala, a los análisis más de escala nacional. Yo creo que ahí la planificación tiene un gran potencial para la izquierda y la reflexión crítica, pero también vincularlo, y esto, insisto, sería totalmente lo que plantea Martín, de la idea de la reivindicación de la libertad.
yo creo que uno de los grandes fracasos que hemos tenido en nuestra vereda es ceder básicamente los principales valores de la modernidad, entre los cuales está la libertad como uno de sus principales, a los adversarios. Y no por nada en Argentina hoy día hay una persona bien libertaria hablando de libertad carajo, siento que debería ser una categoría que debería estar en nuestra vereda, porque en el fondo la idea de la libertad siempre ha sido una profunda reivindicación de la izquierda, esta idea de poder vivir sin depender de la voluntad arbitraria de nadie, y esta idea de superar estas relaciones de dependencia y de dominación, en el cual no solamente sucedían en el plano político, sino también en el plano económico. Y ese era, yo creo, uno de los grandes aportes del socialismo, es decir, finalmente la dominación no solamente sucede en el plano de la dimensión política, sino también sucede en la dimensión productiva, y el aporte, digamos, feminista también en la dimensión de los cuidados y la reproducción. Entonces estas relaciones de dominación están dispersas en todo el tejido social, y una de las funciones de la planificación, creo yo, es generar un espacio en el cual la Asociación Republicana de Productores Libres e Iguales puedan establecer ese espacio en el cual decidamos los fines que nos proponemos como sociedad. En el fondo, tratar de llevar la libertad al plano de la producción. Entonces yo creo que ahí hay una gran tarea que queda dando vuelta, pero yo creo que una tarea que se complementa mucho con lo que tú estás diciendo, Martín. Muchas gracias. Pierina, te cedo Sí, la yo me palabra. había quedado con ganas de comentar algo que Martín ya también abordó en sus intervenciones posteriores, pero que tiene que ver con qué es lo democrático en su idea de planificación democrática. Y yo creo que hay una preocupación que atraviesa todo el libro, que es el problema de cómo se promueve o se puede producir, cuál es la forma de Estado que podría permitir una participación, como dice Martín, activa e ilimitada de las masas. O sea, aquí hay un proyecto de democratización radical que apunta en una dirección completamente contraria a la formación de pequeñas élites de izquierda que desde arriba, digamos, implementen reformas como una izquierda todo para el pueblo pero sin el pueblo, sino que al contrario, como en este proceso, digamos, de formación de una nueva forma de Estado, son las masas o la sociedad organizada protagonista de su propio destino. Y eso no se han inventado de manera definitiva, y los resultados de lo que ha existido son variables en su resultado, ¿cierto? Formas políticas para una democracia radical. Entonces yo creo que esa dimensión es fundamental en el libro, y también es fundamental pensar que la democratización no se trata solamente, ¿cierto?, de cuestiones de redistribución de la riqueza, de nacionalizaciones, de mecanismos tributarios. Esos mecanismos no son suficientes, sino que lo que se tiene que generar es una forma política que permita no solo redistribuir la riqueza, sino decidir socialmente qué queremos producir, cómo queremos producir, no solo cómo queremos redistribuir. Entonces, Martín invita como a ir más allá de la redistribución, más allá de la idea de estado de bienestar, más allá de la idea de justicia tributaria, más allá del estatismo. El problema no es el Estado solamente, sino que es la democracia, pero una democracia ampliada, una democracia que está más allá de las formas electorales, sino que es la facultad de una sociedad de poder decidir, de ser soberana sobre su propio destino y encontrar las formas políticas que permitan eso. Y eso no es algo dado, no es algo sencillo, y es un problema presente, porque una izquierda contemporánea podría perfectamente plantearse un conjunto de reformas necesarias desde arriba. Y eso ya igual sería un avance, digamos, en relación al neoliberalismo puro y duro en el que vivimos. Pero pensar un proceso de formación de actores, de formación de clase, de formación de poder popular, es otra pregunta. Y lo que podemos, digamos, avisorar es que la profundidad de las transformaciones que hay que hacer en Chile van a generar también tal nivel de resistencia y de conflicto social, que si no hay masas, si no hay un sujeto popular robusto para empujar esas reformas, hay un peligro de que encuentren un rápido techo por los poderes de facto, por los poderes constituidos. Entonces, es un problema político la democratización y la formación de sujetos robustos en el campo popular, que sostengan, que impulsen, que protagonicen procesos de transformación, no solo por buenismo político, sino que es la única forma de poder empujar y de poder hacer frente a la reacción de las oligarquías neoliberales que van a resistir los cambios. Yo creo que ese problema político de formación de actores, de formación de clase, no es un problema que esté tan presente tampoco en la discusión de la izquierda hoy.
Sí, o sea, creo que estos últimos puntos son tremendos y muy importantes, y insisto en la contingencia del libro de Martín. Entonces, primero, agradecer a Martín por este tremendo libro, que creo que mi alumno ayuda mucho, pero creo que ahí el contraste se ve mejor. Todos los todos quienes estén viendo, ojalá puedan acceder a él. El libro está disponible en librerías en Argentina, en Chile, me imagino que en otros lugares de Latinoamérica. Esa información siempre está disponible en las redes sociales de Caja Negra. Esta misma presentación por ahora va a estar prontamente disponible en el canal de YouTube de la Fundación Saber Futuro, así que si alguien se quiere repetir el plato o recomendarla para que la vean nuevamente, estoy segura que con Martín se seguirán haciendo otras actividades, porque el libro da para muchas conversaciones. Agradecer totalmente a los invitados, a Pierina y a José Miguel, y también, nuevamente, bueno, a Caja Negra por este tremendo libro, al Laboratorio de Transformaciones Sociales de la UDP, y a todos y todas y todos quienes han estado acá. No sé si Ezequiel quiere decir algo antes de cerrar, como para despedir este conversatorio. No, también sumarme a los agradecimientos, sumar a los agradecimientos también a nuestros distribuidores, que es la Comuna en Chile, pueden conseguir los libros a través de ellas. Y bueno, como dijo Paula, seguramente nos seguiremos encontrando en los próximos meses para seguir pensando todas estas cuestiones que nos convoca el problema de la planificación, gracias a Martín. Gracias a ustedes. Muchas muy gracias. emocionante conversación. Que estén muy bien. Eso, muchos saludos, creo que quedaron muchas preguntas, pero eso está bien para que quedemos todos reflexionando, que es lo importante en estos tiempos. Así que saludos. Vamos. Ahí ya, están que mis estén niños, bien. miren. Hola. Eso, ahora sus pantallas. Mi familia, sí. Gracias por venir. Buenísimo. Felicitaciones, Martín. Gran trabajo. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Cuídense. Saludos. Nos estamos viendo. Un placer a todos. Adiós. Chao. Chao.